Álvarez Liévano Lacerda, una compañía que defiende compañías. Somos una firma experta en derecho laboral y tu aliado estratégico en las relaciones laborales individuales y colectivas. Bienvenido a un nuevo episodio de ALCAST, un espacio creado para abordar diferentes temáticas de actualidad e interés en torno al derecho laboral. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast de Álvarez Liévano Lacerda que se llama ALCAST. Aquí vamos a discutir las novedades del derecho del trabajo, asuntos individuales, colectivos, nuevas sentencias, tendencias jurisprudenciales, asuntos de reforma laboral y en particular, precisamente hoy nos acompaña la doctora Juanita González, abogada senior de nuestra oficina, asesora laboral de Álvarez Liévano Lacerda, docente universitaria también, y vamos a desarrollar un tema muy importante que es el contrato a término fijo en la nueva reforma laboral. Juanita, buenos días. Hola, buenos días a todos los que estamos acá en el estudio y los que nos escuchan desde ALCAST. Una oportunidad muy bonita para compartir con todos los oyentes temas que nos inquietan específicamente sobre un tema relevante de la reforma, que es el contrato de trabajo a término fijo. Muy bien, así es. Este podcast históricamente lo hemos desarrollado con muchos temas, pero pues yo creo que concentra toda nuestra atención ahora una reforma laboral que nos cambia el panorama en muchos aspectos, en particular la contratación. La regla general será el contrato a término indefinido. Se mantienen las fórmulas o las formas contractuales, también ya conocidas previamente en el Código Sustantivo del Trabajo, pero hay un cambio muy especial y muy particular en el contrato a término fijo. Antes teníamos un contrato a término fijo no mayor a 3 años, que se podía renovar indefinidamente, que existía la posibilidad de tener unas prórrogas automáticas precisamente en función de su primera, del primer pacto, del plazo, del término fijo pactado. No por ser indefinidamente renovable se convertía a término indefinido. Había la posibilidad de tener contratos a término fijo inferiores a 1 año que cambiaban a partir de la cuarta prórroga, y todo eso es un panorama que ya parece del pasado. ¿Por qué no hablamos un poquito de eso, doctora Juanita? Claro, con anterioridad a la reforma entendíamos nosotros bajo una premisa, un dicho popular que dice que el que es nunca deja de ser. Bueno, ahora el que es sí deja de ser, porque el contrato a término fijo, por efecto efectivamente de la reforma, deja de ser a término efectivamente fijo para ser a término indefinido cuando pasan 4 años. Entonces aquí creo que es muy relevante poder distinguir dos cosas. Una cosa es el plazo fijo pactado y otra es la duración o la vida o la línea de tiempo que tiene efectivamente la relación laboral, el contrato de trabajo. La novedad que nos trae precisamente el artículo 6 de la Ley 2264 es que tenemos unas posibilidades que continúan siendo legales y, digamos, materializables en las relaciones laborales, que es tener contratos a términos fijos inferiores a 1 año. Eso permanece. Lo que cambia son las formas de las prórrogas. Entonces, la prórroga puede ser pactada o la prórroga puede ser también automática. Entonces, voy a centrarme en algo que es de mucho interés para la generalidad de las personas, que son los contratos a término fijo inferiores a 1 año. ¿Puedo seguirlos pactando? Sí. ¿Puedo seguir pactando contratos cortos de 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses? Sí. Es importante que ustedes como gestores de estos contratos o como trabajadores cuando se aproximen a estos contratos puedan efectivamente pactar la forma en la que quieren que se hagan las prórrogas, si las dejamos automáticas o si las dejamos pactadas. Adicionalmente a esto, es muy relevante que el número de prórrogas sigue siendo un asunto a tener en cuenta, porque cuando la prórroga es pactada, esta prórroga va a entenderse que no podrá ser inferior a 1 año a la cuarta prórroga al terminarse. Pero cuando la prórroga es automática, seguimos con la misma regla que teníamos con anterioridad a la norma de la reforma laboral. Ahora, si ese contrato se sigue prorrogando y en su vida, desde el día 0 hasta lo que viene desarrollándose, llega hasta el 4.º año,
pues ya dejó de ser. Y en ese momento se convierte a término indefinido. Yo creo que vamos desglosando parte por parte del artículo. Entonces, lo primero es, no podrán suscribirse o celebrarse contratos de trabajo a término fijo por un término mayor a 4 años. Eso es lo primero. Es la línea de vida de ese contrato. Y eso quiere decir entonces que un solo contrato desde el principio puede ser hasta por 4 años. En efecto. O menos, por supuesto. Antes era 3. Digamos que ahí hay una diferencia. La primera gran diferencia. Luego el artículo dice, reformado obviamente, el artículo 46 por el artículo 6 de la nueva reforma, la 2466, dice, deberá celebrarse por escrito, algo que en apariencia tampoco es nuevo, porque esto seguía la regla general previa de un contrato a término fijo, precisamente celebrado por escrito. Ahí no hay cambio, la norma también lo establecía que para su validez tenía que ser por escrito, entonces eso es un tema que traemos desde el código anterior. Pero aquí hay una diferencia y es que a pesar de que dice la nueva reforma, o más bien mantiene la regla de que se debe hacer por escrito, se debe celebrar por escrito, no dice que sea un contrato solemne, pero ya había una jurisprudencia sostenida de la Corte Suprema de Justicia que desde el año 2020 había dicho, si es contrato a término fijo, que la ley dice que debe hacerse por escrito, entonces requiere prueba solemne. Sí, en la aproximación de la adjudicación y si bien la norma no establecía la solemnidad, sino simplemente establecía que fuera por escrito, por efecto precisamente del precedente jurisprudencial, entendíamos que para que tuviera validez precisamente ese término fijo, tendría que ser por escrito. Y eso nos lo trajo precisamente el precedente. Estamos hablando de la sentencia SL 2804 del 2020, que es la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que dijo que cuando se dice término fijo por escrito debe entenderse que es un acto solemne. No lo dice la nueva reforma, pero pues seguirá vigente con la misma lógica seguramente la jurisprudencia. O sea, la Corte Suprema de Justicia seguramente ahí no va a cambiar su postura. O sea, tendremos términos fijos escritos y con la misma regla de la solemnidad que ha impreso la jurisprudencia en ese caso. Y específicamente porque además el artículo habla que si no cumple con los requisitos previamente mencionados. Y eso lo ata precisamente a este punto del precedente y por eso será prueba solemne y desde mi punto de vista tendrá que acreditarse siempre por escrito. Y si precisamente no se cumplen las condiciones que establece este nuevo artículo, se entenderá celebrado a término indefinido desde el inicio de la relación laboral. Sí. Esa es la regla general de este artículo, de este nuevo artículo 46, modificado por la reforma laboral. Ahora sí entremos en las prórrogas. Una prórroga pactada, que establece uno de los incisos de este artículo, y una prórroga automática. Vamos específicamente entonces con la prórroga pactada. Otra aclaración previa. El mismo artículo dice que no se podrá renovar indefinidamente, algo que sí permitía el viejo artículo 46 del Código. Prórrogas pactadas, entonces. Cuando el contrato a término fijo se celebre por un término inferior a un año, las partes, mediante acuerdo escrito, podrán prorrogar el número de veces que estimen conveniente ese contrato, y sin embargo, después de la cuarta prórroga, el contrato no podrá renovarse por un periodo inferior a un año. Y entonces aquí es cuando tenemos esta previsión de entender que cuando tenemos plazos cortos, la regla sigue siendo similar a la anterior, que no igual, porque aquí tenemos precisamente que es un máximo de 4 prórrogas. Por eso es que cuando tenemos los contratos a término fijo en inferiores a un año, en pequeños lapsos, la administración de ese tiempo frente a la necesidad del servicio debe estar muy bien concebida para que efectivamente cuando las personas estén a portas o pendientes de hacer la prórroga, ese contrato pues tenga la longevidad necesaria para atender las necesidades del servicio. Y al terminar esa cuarta prórroga, si las necesidades obviamente van a seguir existiendo, entonces se entenderá a un año. Pero esas prórrogas no tienen nada que ver con esa línea final que estamos hablando de que tienen el límite de 4 años. Si eventualmente siguiera prorrogándose, llegado al cuarto año, pues se entenderá que llegó al término indefinido. Pero entonces, por ejemplo, tenemos un contrato de una persona por 2 meses.
Sí. encaja dentro del escenario del contrato a término fijo inferior a un año. Ese contrato, al término de los 2 meses, se puede prorrogar automáticamente si no hay un preaviso, pero puedo yo pactar también una cláusula de prórroga. También la puedo pactar, sí. Esos 2 meses, que es una diferencia con el artículo anterior, o sea, el original, El el original. antes de la reforma. Esos 2 meses yo puedo decir, vamos a prorrogarlo, el pacto, por 3 meses. Eso no se podía antes, porque No. tenía que ser un término igual o inferior. Sí. Ahora se podrá Se podrá. por encima del término inicialmente pactado. Podrá entonces pactarse por 3 meses Sí, y luego podrá pactarse por otros 2 sí, y luego podrá pactarse por 6 sí. y luego podrá pactarse por 1 Pero hasta el límite de la cuarta. hasta el límite de la cuarta, porque cuando llegue a la cuarta, Porque a partir de la quinta es que se convertiría un año. exacto, terminando la cuarta a partir de la quinta. Y eso es una diferencia con las prórrogas automáticas que ya vamos a ver, porque en la prórroga pactada lo que, digamos, hace el tránsito al año es a partir de la quinta prórroga, o sea, después de la cuarta. O sea, finalizada la cuarta. Finalizada La la cuarta. diferencia básicamente está en el número de prórrogas permitidas por la norma. Y por eso hay que tener mucho cuidado en relación si las prórrogas están pactadas o van automáticas. Claro, entonces se deja a salvo la vigencia inicial del contrato, la primera prórroga, la segunda prórroga, la tercera prórroga, la cuarta prórroga y a partir de la quinta, lo que sea que usted haya hecho con esas prórrogas en tiempo antes, siempre y cuando no pase de 4 años en total, obvio, al partir de la quinta es que ya se convierte el término en un año, En un año. ¿cierto? Siempre y cuando estemos dentro del rango de 1 a 4 años. De los 4 años, así es. Distinto de la prórroga automática, porque entonces en la prórroga automática ya no vamos a hablar de después de la cuarta prórroga, sino que vamos a hablar de a partir de la cuarta prórroga. Pero bueno, la prórroga automática lo que dice es que si con 30 días de antelación al vencimiento del plazo pactado o su prórroga, ninguna de las partes manifestara su intención de terminar el contrato, se entenderá renovado por un término igual al inicialmente pactado o al de su prórroga, según el caso, sin que se superen 4 años. Esa es la misma regla que veníamos Igualita a la que veníamos anterior. aplicando. La misma regla del preaviso. Pero aquí viene la diferencia. Bueno, pues precisamente no hay diferencia con lo que veníamos manejando, porque sin superar el límite de los 4 años, a partir de esa cuarta prórroga, ya no quinta como en la prórroga pactada, a partir de la cuarta es que se vuelve a un año, ¿cierto? Cierto. Entonces, lo que vamos a ver en los próximos meses o en los próximos tiempos es qué va a prevalecer. Si dentro de los acuerdos de voluntades entre trabajadores y empleadores tendremos una nueva forma de diseñar los contratos de trabajo a término fijo, donde tenemos unas prórrogas pactadas muy bien planeadas, muy bien estructuradas, o si por el contrario, eventualmente lo que va a ocurrir es que por la practicidad propia que da la norma, nos vamos simplemente a prórrogas automáticas en donde el plazo fijo pactado inicial es el que se repite prórroga tras prórroga. Esto nos lo dará la práctica y pues las reglas frente a la interpretación de una cláusula contractual o a la prórroga automática nos la da pues el proceso de adjudicación y el precedente jurisprudencial que probablemente veamos en los próximos meses o años. Dicho de otra manera, todo está por construirse aún. Así es. Haremos jurisprudencia. Pero una de las preguntas que nos surge en este caso, que también empieza a resonar en el mundo académico y jurídico, es si se podrán combinar las prórrogas pactadas y automáticas. O sea, si yo arranco con un contrato a término fijo con el silencio de las partes, caso en el cual se prorrogará automáticamente sin preaviso, y a la mitad del camino, en la segunda prórroga automática, le meto yo un pacto de prórroga. ¿Qué pasaría ahí? Es un escenario novedoso, ¿no? Es muy novedoso. Es novedoso, va a pasar seguramente, va a pasar, no hay jurisprudencia todavía, es muy reciente, nos tocará hacer jurisprudencia sobre esto, pero yo creo que es una situación perfectamente posible, perfectamente probable por demás, y en ese caso es muy probable que ante la combinación de prórrogas automáticas y pactadas, me la jugaría por pensar que se seguirá la regla de la prórroga pactada. Yo tengo un criterio distinto. Creería que lo que va a ocurrir en la mayoría de los casos es que, por ejemplo, habiendo iniciado en una prórroga pactada,
por la libertad de estipulación que tienen las partes en un otro sí, cambiemos a una prórroga automática. Y que, Eso sería pacto de prórroga automática. claro, Posible. Sí. posible. Lo que pasa es que yo cambio de la pactada y paso a la automática a través de un otro sí. Hay acuerdo de voluntades y hay una libertad de estipulación. ¿Y si es a la inversa? De automática a pactada. Y si es a la inversa, yo creería que si bien tendremos discusiones sobre la libertad de estipulación, creería que no necesariamente es, digamos, válida, porque tendríamos un análisis en relación con el principio general del derecho del principio de favorabilidad. Y ahí tendríamos un tema súper importante, y es que en el contrato a término fijo se ha entendido que, y este era un principio pues que venía de la norma anterior precisamente porque antes no se permitían prorrogar por periodos superiores a los que estaban pactados inicialmente inferiores a un año. Y aquí cuando hablo del principio de favorabilidad es porque eventualmente pasar de una automática a una pactada podría llegar a no beneficiar necesariamente al trabajador, y ese será un criterio que muy probablemente tendremos que entrar a construir y a debatir jurisprudencialmente. Pero no necesariamente podría perjudicarlo. No, No necesariamente sabemos que podría puede ser perjudicarle, favorable. claro, podría ser favorable. Y a lo que voy con esto es que puede ser favorable en la medida en que esas prórrogas pactadas lo que permitan es acelerar el término a partir del cual el contrato se convertiría en un año, por ejemplo. Bajo esa hipótesis, estarías en la línea jurisprudencial de la norma anterior, en donde se indicaba que mientras las prórrogas fueran inferiores al plazo inicialmente pactado, en la hipótesis de un contrato a término fijo inferior a un año, eran absolutamente viables. Y ahí yo creo que no habría mayor controversia jurídica. La diferencia va a estar precisamente en que cuando hablamos de la prórroga automática es a partir de la cuarta prórroga, y cuando estamos hablando de la prórroga pactada es a partir de la quinta. Si se combinan ambas, yo creo que precisamente la lógica por el pacto sobreviniente haría que apliquemos el inciso de la prórroga pactada. Podrá haber casos en los que por favorabilidad no se entienda así. Pero muy bien, muchas gracias, Juanita, gracias por acompañarnos en este espacio académico, este podcast de Álvarez Líbano Lacerna, Alcast, donde precisamente estamos analizando estas incidencias de la nueva reforma laboral. Muchas gracias, Juanita, por acompañarnos, y a todos los que han llegado hasta aquí en este episodio, un cordial saludo y los invitamos a seguir en contacto y a conectarse con nuestros próximos episodios. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio de Alcast. Te invitamos a visitar nuestra página web para conocer más contenido y a seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima!